Hola, 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 mis queridos amigos grandes y chicos. Quiero compartirles un cuento muy hermoso. Es popular argentino y quiero llevarlos a que lo escuchen y a que vivan la fantasía de este hermoso cuento. ¿Les parece si nos vamos? El camino del cielo. Había una vez un matrimonio de viejecitos muy pobres que tenían 3 hijos. Un día el mayor les pidió permiso para ir a correr el mundo y buscar trabajo. Los padres se pusieron muy tristes, pero como el hijo insistió tanto, lo dejaron irse. La madre le preparó unas tortas y unos quesillos y se los acomodó en unas alforjas. Se despidió prometiendo volver en cuanto cambiara su suerte y se marchó. Al poco tiempo, el segundo hijo también pidió permiso para ir a correr mundo. Fue doble la pena de los padres, pero igualmente tuvieron que consentir en la partida. Lo mismo que al primer hijo, la madre le preparó unas tortas y quesillos para el viaje. Este hizo la misma promesa que el anterior y se fue. Cuando el menor, que era un niño todavía, dijo a los padres que quería ir a buscar trabajo, los viejecitos se echaron a llorar y le pidieron que se quedara con ellos. Él les aseguró que se conduciría con prudencia para que nada malo le sucediera, y los padres, viendo que no podían disuadirlo, lo dejaron marchar. Esta vez, la madre no pudo prepararle más que una sola torta y un solo quesillo. El mayor encontró en el camino a un viejecito que parecía muy pobre. Iba montado en un burro y le pidió algo de comer. «No tengo nada», le contestó ásperamente. «¿Y eso que llevas en las alforjas, qué es?» «Es carbón», le dijo en tono de burla. «Que carbón se te vuelva todo cuanto pongas ahí», le respondió el viejito y siguió su camino. El mediano encontró en otro punto del camino al viejecito que pedía limosna y también se la negó. Con él sostuvo el mismo diálogo que con su hermano mayor, y «que carbón se vuelva cuanto lleves ahí» fueron las últimas palabras del viejo. En otro lugar, el viejecito que pedía limosna se encontró con el hermano menor. El niño no solo fue cortés y también muy respetuoso, sino que repartió con él su torta y su quesito. «Tienes un corazón de oro», le dijo el anciano. «Por consiguiente, que oro se vuelva todo lo que pongas en tus alforjas». Llegó el mayor a casa de un señor poderoso y pidió trabajo. El señor le dijo que precisamente buscaba un mandadero para encomendarle un encargo urgente. Necesitaba enviar una carta a una señora que vivía muy lejos. Debía recorrer un camino lleno de accidentes, guiado por unas ovejas. Nada debía temer ni retroceder ante ningún peligro si quería cumplir el mandato. El muchacho aceptó. A la madrugada del día siguiente le entregaron la carta y soltaron las ovejitas que emprendieron la marcha y él las siguió. Después de caminar algunas horas, llegaron a un río de aguas cristalinas, pero muy caudaloso. El muchacho sintió miedo. Pensó que el viaje era un pretexto para hacerle morir ahogado y regresó. Las ovejitas pasaron mojándose apenas las pezuñas. El patrón despidió al muchacho porque no le había servido para su trabajo y le dijo: «Dime, ¿cómo quieres que te recompense lo que has hecho en mi servicio? ¿Con un dios te lo pague o con una carga de oro?» «Con una carga de oro, señor». «¿Qué puedo hacer yo con un dios te lo pague?». El patrón
le dio lo que pedía y el muchacho emprendió el viaje hacia su casa. En todo el camino no hizo otra cosa que rumiar su felicidad por ser rico y pensar en el asombro de sus padres cuando lo vieran descargar el oro. Al llegar, gritó a los viejecitos desde lejos que abrieran las arcas, que traía tanto oro que les llenaría todas. Así lo hicieron, y al vaciar la carga, cayó carbón en lugar de oro. El enojo de los padres por lo que creían una burla fue mayor al conocer la falta de piedad y el poco valor de su hijo, cuando les relató lo que le había sucedido y citó las palabras del pordiosero. El segundo hermano llegó al poco tiempo a la casa del rico hacendado. Le ocurrió exactamente lo mismo que al primero, y también su carga de oro, al ser vaciada en las arcas de los padres, se convirtió en carbón. El menor llegó a pedir trabajo a la casa del mismo amo, quien le encomendó la misma tarea y le hizo idénticas recomendaciones que a los otros hermanos. Aceptó y prometió cumplir fielmente las órdenes. A la madrugada siguiente recibió la carta y las ovejas y se marchó detrás del hato. Llegaron al gran río de aguas cristalinas. Pensó que lo arrastraría la corriente, pero como las ovejitas entraron, se armó de valor y las siguió. Las aguas se apartaron abriéndoles caminos y así pudieron pasar sin dificultad. Más adelante, un turbulento río de sangre les cortó el paso. Sintió asombro y miedo, pero como las ovejitas siguieron adelante, él fue tras ellas. La gran masa roja les abrió paso también y pudieron cruzar el río. Más allá vio a la orilla del camino una oveja que jugaba con un corderito, corriendo, saltando y dándole topetazos. Más lejos observó con extrañeza que un gran sembradío de alfalfa floreciente pastaban unos bueyes flaquísimos. Muy cerca de estos se hallaban otros bueyes relucientes de gordos, los cuales se paseaban por un camino pedregoso donde no crecían sino hierbas raquíticas. Al rato de andar, dos peñas enormes que se entrechocaban haciendo saltar chispas le cortaron el camino. Aquí moriré aplastado, pensó el valeroso muchacho. Pero las ovejitas, aprovechando el momento preciso en que las rocas se separaban, pasaron y él junto con ellas. Llegaron a una casa. Las ovejitas atravesaron el patio y se echaron a la sombra de los árboles. El muchacho comprendió que había llegado al término de su viaje. En efecto, salió una señora muy amable y le pidió la carta. Le trató con mucho cariño, le dio de comer y le hizo dormir la siesta con la cabeza apoyada en su regazo. Cuando se despertó, ya repuesto de las fatigas del viaje, aquella señora le dio la bendición y el muchacho emprendió el camino de regreso. El patrón se alegró mucho al verlo llegar tras haber cumplido sus órdenes. Le pidió que le contara todo lo que le había llamado la atención y le fue explicando el significado de lo que había visto. El río de aguas claras como cristal lleva las lágrimas de la Virgen María, las que derramó por Jesús en el momento de su muerte, las mismas que derraman todas las madres por sus hijos. El río de sangre es el que brotó de las heridas de Jesús en el sacrificio por redimir a los hombres. La oveja y el corderito que jugaban son una buena madre y el hijo cariñoso y reconocido. Los bueyes flacos en la siembra de alfalfa floreciente son los ricos avarientos. Los bueyes gordos en el pedregal son los pobres que se conforman con su suerte. La señora a quien entregó la carta era la Virgen María y el viejecito que pedía limosna, Jesús, que recorría el mundo probando la caridad de los hombres.
Las ovejitas que le sirvieron de guía en su camino eran ángeles. Dime ahora, añadió él al terminar, ¿cómo quieres que te recompense? ¿Con un Dios te lo pague o una carga de oro? Oh Señor, contestó el muchacho, una carga de oro ha de terminar algún día, mientras que un Dios te lo pague dura para siempre. Deme usted un Dios te lo pague. Y así fue. Cuando regresó a su casa, sus padres lo recibieron muy contentos. Había dicho que no traía nada, pero al descolgar las alforjas, se encontró con que estaban llenas de monedas de oro. Cuando contó lo que había ocurrido en su viaje, todos reconocieron que el oro era el premio de Dios dada a sus virtudes. Los hermanos arrepentidos prometieron enmendarse y todos vivieron ricos y felices. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Me meto por un huequito y no salgo más. Hasta la próxima semana que les cuente otro cuento.